Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la pasante de Servicio Social en Fisioterapia, a María Fernanda Guerrero, que es egresada de la ENET León, la cual tratará con nosotros un caso clínico en relación a una fractura de tibia. Bienvenida y muchas gracias. Buenos días, doctora. Muchas gracias por la presentación y buenos días a todos. Como ya se mencionó, soy Fernanda Guerrero, pasante de Servicio Social de la Licenciatura de Fisioterapia en el programa de Ciencias de la Salud aplicados a la comunidad universitaria que practica deporte en la UNAM. Y el día de hoy les voy a presentar un caso clínico del cual fui responsable durante mi pasantía en la clínica de Frontón Cerrado. Y bueno, voy a comenzar con la presentación del caso. Se presentó una paciente femenina de 25 años de edad el 12 de septiembre del 2023 a la clínica de fisioterapia. Ella fue referida por su médico a rehabilitación 2 semanas después de que se le retiraran puntos de sutura postoperatorios por la solución de la continuidad de la unión del tercio medio de la diáfisis de la tibia. Esto quiere decir que la paciente fue intervenida quirúrgicamente por una fractura en la tibia, la cual, bueno, hablaré más al respecto en las siguientes diapositivas, pero bueno, la tibia es un hueso largo que se encuentra localizado en la porción inferior de la pierna. Y bueno, les daré una breve descripción anatómica de la tibia. Este hueso dispone de 3 partes, las cuales son la tibia proximal, la cual forma junto con la articulación de la rodilla y se articula con el fémur y con el peroné. La tibia distal, que actúa en la articulación del tobillo y en su extremo se articula con el peroné y el astrágalo. Y su diáfisis, que es la porción media de este hueso, que tiene muchos puntos de inserción para músculos de la pierna. Y bueno, en cuanto a la superficie superior de este hueso, se encuentra un área intercondilia. En su porción anterior ofrece puntos de unión para el cuerno anterior del menisco medial, el ligamento cruzado anterior y el cuerno anterior del menisco lateral, mientras que en su parte posterior tiene características similares a la anterior ya descrita, solo que en estas se encuentran estructuras como el cuerno posterior del menisco lateral, el cuerno posterior del menisco medial y el ligamento cruzado posterior. Ahora, en cuanto a la tibia distal, empecemos desde que la superficie medial del extremo distal ofrece una extensión ósea que se denomina maleolo medial, que se articula junto con el astrágalo en la articulación del tobillo y, bueno, en su superficie posterior presenta un surco vertical que actúa como un pasaje para el tendón del músculo tibial posterior. Y bueno, en su superficie lateral y el borde interóseo del extremo distal ofrecen una faceta para el extremo distal del peroné en una incisura llamada incisura fibular. Y bueno, la tibia y el peroné se encuentran unidos en este punto por un engrosamiento de la membrana interósea, que es esta, en la articulación tibioperonea inferior distal. Y bueno, por último, la superficie anterior se encuentra cubierta por tendones en los músculos extensores de la pierna. Y bueno, para finalizar con la parte anatómica, haré una mención de los músculos que se insertan y se originan en la tibia. En su superficie lateral de la tibia se proporcionan lugares de unión para los músculos del compartimiento anterior de la pierna, mientras que en la superficie posterior se ofrecen puntos de enlace
para los músculos del compartimiento posterior de la pierna. En cuanto a los músculos que se insertan en la tibia, encontramos al músculo sartorio, al gracilis, al cuádriceps femoral, al semimembranoso, semitendinoso y el músculo popliteo, mientras que por otro lado, los músculos que se originan en la tibia son el músculo tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el tibial posterior y el flexor largo de los dedos. También es importante definir el concepto de fractura, ya que este se refiere a la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Estas tienen diferentes clasificaciones, empezando según su exposición, ya que si hubo una ruptura de la piel, se van a clasificar como fracturas expuestas, que ocurren por lo general cuando la piel se perfora, por lo general por el hueso que se fracturó, y cuando no hubo ruptura de la piel, se van a llamar fracturas cerradas. También se pueden clasificar por la parte del hueso que se rompió y en cuántas partes se fragmentó. La principal causa de una fractura es una fuerza aplicada sobre el hueso, una fuerza que por lo general es una fuerza externa, la cual supera la resistencia elástica de este. Y bueno, en cuanto a las fracturas de la tibia, vamos a tener que la más común es, la causa más común es un trauma directo, por ejemplo, en un accidente de automóvil o en una caída. Y bueno, las fracturas tibiales por lo general se van a dividir en tres categorías, las cuales ocurren, la primera categoría son las que ocurren en el eje del hueso, y las fracturas de la meseta tibial, que ocurren alrededor de la articulación de la rodilla y pueden involucrar al cartílago en la parte superior de la tibia. Las fracturas que ocurren en la parte inferior de la tibia, en la articulación del tobillo, y pueden causar daño al cartílago y los tejidos planos de la articulación. El tratamiento médico para una fractura tibial va a depender del caso, pero puede ser conservador o quirúrgico, y en cualquiera de estos casos, el objetivo inicial va a ser, por ejemplo, en un tratamiento conservador, va a consistir en la colocación de un yeso o de una férula para inmovilizar la articulación alineada, mientras que el tratamiento quirúrgico se va a utilizar en casos más complicados, donde las fracturas son abiertas o desplazadas y se alinean con uso de placas y tornillos que se fijan al hueso en su sitio. Y bueno, para el tratamiento fisioterapéutico será de gran importancia para cualquiera de los dos casos, con el objetivo principal de mantener y mejorar la movilidad. Los métodos y las técnicas que se van a ocupar por el fisioterapeuta van a variar dependiendo del caso del paciente. Volviendo al caso, este se trata de una paciente femenino de 25 años de edad que practica gimnasia artística. Ella es de nivel 8, aunque actualmente solo se dedica a ser entrenadora de nivel 1 y 2 de gimnasia artística. Durante el interrogatorio, la paciente negó padecer antecedentes heredofamiliares, así como enfermedades crónicas. En sus antecedentes traumatológicos es importante mencionar que ella ya había padecido de una fractura de tipo bimaleolar en el tobillo izquierdo con una antigüedad de 6 años. Y bueno, este fue abordado en su momento quirúrgicamente mediante una reducción abierta y la fijación a nivel de maleolo medial y maleolo lateral. Pero, bueno, ahorita les voy a enseñar las radiografías. Esta fue la fractura que ya tenía en su momento y bueno, se le habían aplicado material de osteosíntesis en la parte de ambos maleolos. El diagnóstico médico
con el que se presentó en la actualidad fue una fractura diaficiaria del tercio medial de la tibia izquierda con aflojamiento del material de osteosíntesis. Y bueno, en esta parte también me gustaría mencionar que aunque el hueso que una vez ya se había fracturado haya desarrollado un callo óseo, no significa que el hueso va a quedar blindado. O sea, un hueso que ya se fracturó una vez puede volver a fracturarse en el mismo sitio. Y bueno, la fractura sucedió mientras la paciente estaba en la playa. Ella redacta que estaba en el mar y llegó una ola a una velocidad bastante grande, lo que hizo que tuviera que saltar y al momento de regresar otra vez a la superficie, la cual cabe aclarar que la arena no es una superficie estable, y aparte con la fuerza del mar hizo que la paciente no pudiera apoyar de manera adecuada su pie y dice que desde el momento en que apoyó el pie en la arena ya había sentido que se había fracturado, por lo cual se la llevaron de inmediato al hospital y al día siguiente fue que le realizaron la cirugía para la solución ósea. Em, la paciente ingresó a la clínica de fisioterapia en compañía de su padre. Ella ocupaba el apoyo de un auxiliar de la marcha de tipo muletas y una férula muslopodálica. No completaba las fases de la marcha de miembro inferior izquierdo, ya que este siempre se mantuvo en semiflexión. Durante la inspección se encontraron cicatrices de 5 centímetros de longitud en el tercio medial, distal y en ambos maleolos. Y en las cicatrices que se encontraron en los maleolos, ambas presentaban adherencias, las cuales son unas uniones en diferentes planos de tejidos, las cuales se quedan pegadas entre sí en la formación, por la formación desordenada de las fibras durante el proceso de cicatrización. Y bueno, esto puede llegar a perjudicar consecuentemente la calidad del movimiento en los diferentes planos y de los tejidos. La paciente no refirió dolor durante la palpación ni al realizar movimientos de forma pasiva y activa. Su fuerza muscular fue de 3 menos en la escala de Daniels, lo que significa que la paciente era capaz de completar 2/3 del arco de movimiento en contra de la gravedad. Y bueno, también se encontró que presentaba 5 centímetros de diferencia en la circunmetría del muslo izquierdo y 4 centímetros de diferencia en la pantorrilla en comparación con el miembro inferior derecho. Bueno, en cuanto a la goniometría, la cual es una técnica que se ocupa en la fisioterapia para hacer medición de los ángulos del arco de movimiento de una articulación, en la goniometría inicial se encontró, veamos que la línea amarilla es el pie derecho y la línea morada es el pie izquierdo. En la goniometría inicial se encontró una dismetría en todos los movimientos de la articulación del tobillo, siendo de 10 grados de diferencia tanto en la dorsiflexión como en la plantiflexión. Y bueno, en el movimiento en el que más encontró diferencia fue en la inversión, donde se encontraron 20 grados de diferencia en comparación con el otro pie. Y bueno, por último, se encontraron 5 grados de diferencia en la eversión. Nada más para definir un poco más lo que es la goniometría y cómo la realicé. Se realizó la medición en todos los movimientos del tobillo, desde la flexión plantar, la flexión dorsal, la inversión y la eversión, con el uso de un goniómetro, el cual se pone un brazo fijo en la parte del hueso que no se va a mover, el fulcro desde una posición neutra del tobillo, y con el brazo móvil se seguía el movimiento que se le solicitó a la paciente.
El diagnóstico fisioterapéutico se basó en la CIF, la cual es la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Esta se enfoca en la interacción del trastorno o de la enfermedad con el medio en el que se desenvuelve el paciente. Para obtenerlo se valoran componentes como la condición de la salud, funciones de las estructuras corporales en sus deficiencias, la actividad en sus limitaciones y participación, factores contextuales ambientales y por último factores contextuales personales. En este caso, el diagnóstico funcional que se brindó fue la deficiencia moderada de las funciones musculoesqueléticas relacionadas con la movilidad, estabilidad y fuerza muscular a nivel de la articulación tibioperonea astragalina izquierda debido a una deficiencia moderada en su estructura ósea quirúrgicamente tratado con la reducción cerrada y fijación interna mediante un clavo centromedular y una placa de compresión de bloqueo, lo que provoca una dificultad moderada en la capacidad para desplazarse por el entorno, así como para cambiar de posición desde sedente a bipedestación, lo que significa que le costaba trabajo, obviamente, pasar de estar sentada a ponerse de pie, realizar la marcha de manera independiente y una dificultad para realizar sus tareas laborales. Y bueno, para el tratamiento se plantearon objetivos a corto y largo plazo. El tratamiento postoperatorio inmediato, de acuerdo a una guía de tratamiento de fractura de diáfisis de tibia del Instituto Mexicano de Seguro Social, consiste en la estimulación de la movilidad de todas las articulaciones, el fortalecimiento muscular mediante ejercicios isométricos y el apoyo parcial progresivo de la extremidad afectada hasta lograr un apoyo total de acuerdo a la evolución clínica del paciente y la consolidación. Por lo que mis objetivos a corto plazo consistieron en relajar la musculatura hipertónica, normalizar la cantidad y calidad del juego articular y mejorar la fuerza muscular, mientras que los objetivos a largo plazo consistieron en restaurar la estabilidad y propiocepción de la articulación y la reeducación de la marcha. Para lograr mis objetivos, hice uso de un agente físico. Los dividí por lo general de 1 a 2 semanas por fase. Y bueno, en un inicio la paciente asistía a terapia 3 veces a la semana, los cuales eran lunes, miércoles y viernes. El inicio de la terapia consistía en el uso de hidroterapia y termoterapia con tina de remolino. El agua se encontraba caliente, esto con la finalidad de obtener analgesia, ya que aunque la paciente no presentaba dolor, la elevación del umbral de la sensibilidad de los receptores del dolor y la disminución de la velocidad de la conducción nerviosa con el uso de la termoterapia y la hidroterapia va a ayudar a promover la disminución de la contractura muscular. Y bueno, esto se ha demostrado que con aplicaciones de larga duración de 36 a 38 grados centígrados van a disminuir el tono y van a combatir con la contractura y la fatiga muscular. La paciente ingresaba a la tina de hidroterapia aproximadamente 20 minutos al comienzo de la terapia, donde se le pedía que realizara movimientos, los movimientos del tobillo, o sea, dorsiflexión, plantiflexión y circunducción hacia ambos lados durante todo el momento que se encontraba en la tina. Se realizaron movilizaciones pasivas mantenidas durante 15 segundos por cada movimiento, con 15 repeticiones por cada movimiento. Estas movilizaciones las realizaba yo y
bueno, esta técnica consiste en mover las extremidades del paciente a través de un desplazamiento de las articulaciones y esto va a ayudar en el relajamiento muscular al estirar tejidos blandos. Va a ayudar en la prevención de dolor corporal, atrofias musculares y la rigidez articular. Y por último, la paciente realizó ejercicios de movilidad activa articular del tobillo, donde realizaba 10 repeticiones por movimiento del tobillo, incluyendo la plantiflexión, dorsiflexión, inversión, eversión y circunducción hacia ambos lados. Para la semana 3 y 4, las sesiones seguían comenzando con la intervención de hidroterapia y movilizaciones pasivas, pero ya que al comienzo de la tercera semana el médico aprobó las descargas de peso sobre la articulación sin el uso de la férula, se implementaron ejercicios donde la paciente sobre un solo pie y en ambos pies. Y bueno, para los ejercicios de movilidad se implementó el uso de tablas, las cuales ayudan a facilitar el movimiento completo del pie. Y bueno, las repeticiones se hicieron de 15 en 3 series por ejercicio. Y por último, se concluyó con la reeducación de la marcha con ayuda del fisioterapeuta, de manera en la que se podían trabajar las descargas de peso sin que la paciente lo hiciera de manera terapeuta. Ay, perdón. Para las semanas 5 y 6 continuamos con ejercicios de movilidad, con diferencia de que estos se realizaron de manera isométrica, donde la paciente tenía que mantener la contracción durante el movimiento durante 5 segundos en repetición por ejercicio. Y se concluyó la terapia con la reeducación de la marcha al finalizar todo el programa de ejercicios, con el uso de caminadora en una velocidad moderada, donde se le indicaba a la paciente que al finalizar cada semana se volvían a tomar medidas con el goniómetro y bueno, al terminar la sexta semana ya se encontraron que los valores se habían homologado en comparación con la otra extremidad, prácticamente en su totalidad, ya que en la dorsiflexión en un inicio se habían encontrado una diferencia de 10 grados y para esta semana, el único movimiento que se encontró con una diferencia fue igual la dorsiflexión, con 5 grados de diferencia, mientras que los demás movimientos ya se habían regulado comparativamente. O sea, la paciente ya podía mover de manera igual ambas extremidades. A partir de la séptima semana, se dejaron de aplicar las movilizaciones pasivas, ya que ya se había logrado el objetivo de restablecer los grados de movimiento, pero continuaban sus terapias con el inicio de hidroterapia en la tina de remolino. Y bueno, se implementaron también el periodo de fortalecimiento muscular, en el cual se aumentó un peso de 2 kilogramos con el uso de una polaina para ejercicios por los que ya tenía, por ejemplo, de levantar los talones y las puntas. Y también se
continuó con el fortalecimiento integral del miembro inferior con ejercicios para el cuádriceps, glúteo mayor y glúteo medio, abductores y aductores, donde realizaba la abducción de la pierna, aducción y así como leg extension en máquina. Y bueno, así por último, se aumentó el ejercicio para facilitar la velocidad de reacción al subir un escalón a máxima velocidad. ¿El cual es este? Básicamente consistía en que la paciente subía el escalón a la máxima velocidad que podía. En la semana 9 se comenzó a trabajar la estabilidad y la propiocepción con uso de BOSU, ya que la estimulación del sistema propioceptivo ayuda a mejorar la conciencia sinestésica, mejorando las sensaciones de posición y grados de tensión de ajuste necesarios en función a las circunstancias. Esto ayuda en el aumento de la fuerza a nivel estructural y articular del músculo tendinoso. En estos ejercicios se pedía, por ejemplo, que la paciente se mantuviera sobre un solo pie durante 30 segundos, que realizara sentadillas y que saltara sobre el BOSU manteniéndose sobre un solo pie durante 3 segundos. Y bueno, asimismo se aumentaron ejercicios de conciencia corporal con uso de desplantes y de peso muerto. Solamente dejen que cargue la siguiente diapositiva. Ajá. Y bueno, para este punto, la reeducación de la marcha con uso de caminadora había aumentado progresivamente. Ya había aumentado progresivamente la velocidad, la paciente ya lograba trotar y lo lograba hacer sin referir ninguna molestia. Para la semana 11 a 12 se aumentaron ejercicios de alto impacto, tales como subir a alta velocidad los escalones de las gradas que se encuentran en la clínica, así como saltar la cuerda con ambos pies y en un solo pie, y lo podía realizar sin ningún problema. Y concluyó la última semana, Y bueno, como resultados obtuvimos la intervención fisioterapéutica con una duración de 12 semanas con el objetivo principal de restaurar la movilidad articular en el miembro inferior izquierdo, para que así la paciente pudiera reincorporarse a sus actividades de la vida cotidiana. En las primeras 5 semanas, la paciente acudía 3 veces a la semana y después se suponía que empezaba a acudir diario a la terapia, pero casi no sucedió. O sea, seguía acudiendo 2 a 3 veces por semana. Y bueno, a partir de la semana 7 se restablecieron los rangos de movimiento y bueno, al finalizar la paciente ya pudo caminar sin el uso de muletas y regresó a sus actividades laborales. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias, licenciada, muy interesante. ¿Qué tan importante, aparte de manejar los rangos de movilidad, es trabajar la fuerza? Es muy importante, ya que si la paciente o el paciente no tiene la misma fuerza o la fuerza suficiente para completar, por ejemplo, las fases de la marcha, puede
hacer que se llegue a caer o que dé movimientos en falso, lo que puede concluir en que se vuelva a lastimar, ya sea en una fractura o en un esguince. Entonces, sí, fortalecer es súper importante para esta rehabilitación. Ok, pues muchísimas gracias. No sé si quiera darnos algún comentario para terminar, por favor. Pues como siempre, me gusta concluir que una rehabilitación de manera oportuna y en el momento adecuado va a hacer que el periodo de rehabilitación se disminuya y se haga de manera adecuada a que si dejamos pasar más tiempo, vamos a tardar un poco más en lograr nuestros objetivos de rehabilitación. Yo quiero también comentar que es tan importante una buena cirugía como una buena rehabilitación para que el paciente se reintegre a las actividades que tenía previas a la lesión, que siempre es también nuestro objetivo, que regrese al mismo nivel que tenía antes. Muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Hasta luego. Muchísimas gracias.